nada, hoy tenemos en Alternatribu a Pedro Suárez, el gran Pedro Suárez. Para los que visiten la página de Alternatribu, pueden ver cómo trabaja y a quién le pueden reclamar si hay algo que no le gusta. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme y la verdad que un placer estar aquí para intentar aportar un poquito de valor, experiencia y a ver si le sirve a la comunidad, que es lo más importante. Eso es. Antes de nada, ¿quién es Pedro? Cuéntanos un poco sobre ti, tu historia, cómo llegaste a emprender. Uh-huh. Vale, pues yo soy natural de Jerez de la Frontera, de Cádiz, que es una ciudad que está aquí en el sur de España. Bueno, soy una persona absolutamente normal. Destacando un poquito más lo profesional, yo me inicié no en el diseño y el desarrollo web, yo hice algo totalmente diferente, que era temas de ciencias medioambientales, porque me gustaba mucho el medio ambiente, la naturaleza, etcétera, y era mi primer objetivo. También en ese entonces hubo mucho marketing, mucho boom con el tema del medio ambiente, ya después se menospreció el tema y de hecho teníamos muchas dificultades para poder encontrar un nicho de trabajo, porque muchas veces lo que pasaba era que otras carreras, otros profesionales como químicos, ingenieros, etcétera, hacían un máster o una especialidad y básicamente tenían las competencias nuestras y pues por esa razón pues al final tuvimos muchas dificultades para emprender o buscar un trabajo de lo nuestro. Entonces, yo estudié medio ambiente, después me especialicé un poco en temas de prevención de riesgos laborales y tal, y lo que pasa es que tuve la suerte o desgracia, depende cómo quieras mirarlo. Yo me lo planteo como un punto de suerte, porque al final ante la adversidad es donde hay una oportunidad de crecer o encontrar algo que tras mucho energía y a veces sufrimiento me ha llevado hasta aquí. Me encontré con la crisis de 2007, de 2008, etcétera, de España y visto el percal cómo estaba aquí la situación en España y no teniendo nada que perder, empecé a plantear pues una idea, dar un salto en definitiva a otra ciudad en España o a otro país. Inicialmente me mudé a Barcelona y después al final di un salto a Reino Unido, donde ahí me cambió mucho el chip. Empecé a trabajar tras muchos puestos de trabajo diferentes, menos cualificado, al final en una empresa que le trabajaba al gobierno de Reino Unido, que tramitaba ayudas europeas y tal relacionadas con el medio ambiente, y ya a partir de ahí pues empecé a interesarme más por el diseño web, porque había gente que tocaba allí un poco de todo, había perfiles técnicos. Y viendo que me gustaría tener un trabajo más estable en el futuro, con competencias, demanda, que me permitiera internacionalizarme si así lo quisiera y que no dependiera tanto de los títulos que se piden en España, pues estuve dándole muchas vueltas, tuve una crisis ahí y me decidí por el diseño y el desarrollo y de hecho a los meses, sin cursos ni nada, solamente aprendiendo y teniendo un portafolio y tal, encontré un trabajo justo al lado de lo que era la agencia donde estaba y ya pues ahí viendo que había oportunidad, pero que en España quizás iba a ser algo difícil porque no tenía título, tampoco era un chaval de 18 años, era joven, pero al final cada vez pasaba el tiempo y veía que tenían más dificultades. Pues indagando, al final me di cuenta que en el mundo de WordPress había mucho nicho, que había una oportunidad que estaba creciendo en el mundo del blogging a nivel español. Y entonces pues seguía a algunos referentes que ahora son compañeros míos y me lancé básicamente a emprender. Y ahora te cuento un poquito más con detalle. Esa es la síntesis rápida de quién soy yo y de cómo fui pues orientándome a ese mundo del diseño y del desarrollo. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese salto al emprendimiento? Porque creo que has dicho que estabas trabajando por cuenta ajena, ¿no? Sí, el salto fue
fue algo natural, me empecé a interesar por tecnologías de HTML, CSS y tal que se requerían en el puesto de trabajo donde yo estaba para hacer pequeños trabajos, me empezó a gustar. Compañeros míos se fueron yendo de la empresa porque encontraba trabajo de eso. Yo les preguntaba cómo iba el tema, si había demanda, etcétera. Y yo tenía una necesidad real de volver ya a mi ciudad o cerca. ¿Por qué? Porque yo me había ido del país realmente sin querer, es decir, hice un ejercicio de responsabilidad de decir, bueno, si no me voy, ¿qué me voy a quedar aquí sin apenas nada? Soy joven, pues puedo sacrificar varios años, vivir una experiencia, irme a un país y volver. Entonces, ya te digo, fui aprendiendo, vi que había posibilidad, decidí meterme en el diseño y vi que había gente en España que habían dejado sus puestos de trabajo, como Mar de la Fuente y otra serie de personas, y estaban ganando más dinero, tenían mayor proyección y todo estaba en torno al mundo de WordPress, que yo era algo que más o menos controlaba y sabía que no necesitaba unos requisitos técnicos muy altos para empezar a aportar valor y poder hacer webs, ¿vale? Cuanto más supiera, pues evidentemente más capacidad de abordar otro tipo de trabajo, ser más competente, etcétera. Entonces, el salto fue progresivo y cuando ya me di cuenta que había una necesidad real en el mercado, estuve haciendo también preguntas por allí a emprendedores, etcétera, dio la casualidad de que yo estaba siguiendo a Antonio G, que es un emprendedor online que ahora, bueno, ya es bastante conocido en el sector y tal, y vi que ofrecía mentorías. Él había emprendido desde cero, se había mentorizado a través de Fran Escipión, que fue, digamos, el padre del blogging en España, y digamos que él era la segunda generación de emprendedores, ¿no? El primero sería Fran y él era uno de ellos. Entonces miré el programa de mentoría, etcétera. Y aquí en Jerez de la Frontera pedí un asesoramiento a un compañero que era coach y él me dijo, oye, me voy a meter en el programa de Antonio. Y dije, ostras, pues me meto porque ya me dio pues confianza, etc. Y me metí de los últimos. Y a partir de ahí empezó todo, porque realmente ahí dejé mi trabajo, me centré en el programa de mentoría que era un año, conocí mucha gente. Te voy a cortar aquí, Pedro. Cuando dices que dejaste tu trabajo, ¿ya tenías ingresos recurrentes o te liaste la manta a la cabeza y dijiste a por todas? ¿O cómo fue? No tenía nada. Yo esto no lo aconsejo en cierta manera, es decir, cuando tú tienes un trabajo y quieres emprender, por lo menos mi experiencia, yo hice lo siguiente, dejé el trabajo totalmente y me centré en eso, ¿vale? Yo a día de hoy quizás lo que haría sería, si tengo un trabajo, dedico un tiempo a formación dedicada a emprender en este sentido, en este caso, intentar conseguir empleos relacionados con trabajos, ¿vale? Para empezar a ganar ingresos en ese sector, por ejemplo, en mi caso en el diseño web, y ya cuando tengo una carterita de clientes o me conozcan, pues bueno, dar el paso definitivo, ¿vale? En cierta manera yo hice algo parecido en el sentido de que no dejé mi trabajo y me fui formando, pero no empecé a buscar trabajos por cuenta propia. Yo hice ese salto porque yo tenía un ahorro, mi novia trabajaba, tenía un ingreso estable, ¿vale? Podríamos cubrir gastos y a unas malas iba a invertir un tiempo en una formación o intentar emprender, iba a aprender lo necesario para justificar ese tiempo y de cara a encontrar trabajo relacionado con eso en Inglaterra no iba a tener mucho problema. Si hubiera sido en España, donde dejar un trabajo implica un riesgo mayor, no lo hubiera hecho. Lo que hubiera hecho sería mantener mi trabajo e intentar crecer en ese futuro negocio online. No sé si me explico. Sí. ¿Y esa motivación de querer dejar ese trabajo y emprender fue monetaria? ¿Por qué fue? Principalmente era para tener un mayor control sobre mi vida, aparte que me motivaba mucho por un lado me motivaba el hecho de emprender, aceptar nuevos retos, ganar más dinero, ¿vale? Y con ese dinero, pues en un futuro si tuviera capacidad de invertirlo, porque a mí me llama mucho el tema de la independencia financiera, etcétera. Y también en el trabajo donde estaba, en la agencia de diseño que encontré después,
bueno, había ahí muchos marrones y me utilizaban para muchas cosas y era una empresa pequeña, no estaba ahí muy contento. Entonces fue un poco catalizador para dar el salto. Y fue eso, por un lado, el catalizador del mal rollo en el trabajo, el tema de monetizar y sobre todo de construir ya una base para intentar mantener, pues, bueno, crear un negocio online y vivir de ello. Vale, Pedro, ¿y en qué se basa tu negocio ahora mismo? ¿Cuáles son tus principales fuentes de ingresos? Vale, esto ha tenido un poco de transición. Yo lo que he hecho es intentar adaptarme un poco a las necesidades de mis clientes. Al final la experiencia te hace ver dónde puedes cubrir con mayor eficacia las necesidades del cliente. A mí lo que me interesa es que el cliente que llegue pues le pueda dar un pack completo y si no, pues delegarlo. Entonces, delegar parte de ese servicio para cubrir la necesidad. Entonces yo inicialmente empecé pues haciendo lo típico, un diseño web a medida donde se estudian los requerimientos del cliente y se le da una solución, principalmente orientado a un diseño web con WordPress donde no me metía en faenas de logotipos, etcétera, ¿vale? Entonces, a día de hoy la solución es más integral, me baso sobre todo en servicios, ¿vale? Que son servicios de diseño gráfico que incluye logotipo, manual de barca, diseño de book, cajas 3D de infoproductos, etcétera. Después hay diseño web, donde hay diseño web a medida, se le puede hacer un diseño web orientado en plantillas. También se hace tiendas online, escuelas, lanzamientos también de pequeños infoproductos, etcétera. Y también lo que hacemos es un soporte y mantenimiento mensual, tanto de web y hosting, de los proyectos de los clientes. Eso por un lado en cuanto a servicios, pero después hay una parte que es importante y que está relacionado con los cursos que yo tengo, ¿vale? Que ahora mismo tengo 3 cursos sobre diseño web, escuela y bueno, diseño de páginas de ventas y de captación de suscriptores, que está en mi web, pero también está en algunas plataformas como la Escuela Nómada Digital de Antonio G, donde ahí se venden. Y después hay otra parte importante que es la afiliación, ¿vale? Si yo, por ejemplo, trabajo con herramientas que me funcionan porque son útiles y son estables como ActiveCampaign, hosting, como web empresa, etcétera, yo lo suelo recomendar. Suelo intentar dar un descuento, eso depende mucho ya de la herramienta en sí, y me pagan una comisión. Puede ser una comisión única que se hace una vez o puede ser recurrente. Por ejemplo, en el caso de los hostings, si tú contratas un hosting conmigo a través de un descuento de un 50%, si esa vez yo recibo una cantidad, ¿vale? Pues unos 20 euros, lo que sea. Si el año que viene renuevas ese hosting o incluso lo amplías, a mí me llega una comisión. Entonces, es una herramienta muy poderosa, evidentemente. Si tienes mucha capacidad de conseguir afiliados, pues obviamente estás ganando dinero pues sin hacer nada prácticamente. Entonces, bueno, yo intento diversificar y por ahora pues nos basamos en eso, un porcentaje en servicios, cursos y afiliados. ¿Cuál sería, Pedro, en todo este tiempo que has estado emprendiendo, de que pasaste de trabajar para otros a trabajar para ti mismo y tener tu negocio, cuál sería el mayor error que has cometido y el mejor acierto? Errores cometo muchos porque me equivoco día a día en cositas. No tengo un gran error que haya dicho, madre mía, realmente... más que error, que a lo mejor no es la palabra acertada, lo que si volvieras a empezar cambiarías. Claro, exacto, eso cambia. Tener una web, lanzar la web antes. Y no invertir tanto y quedarme con la parálisis por análisis, ¿vale? Yo eso veo que es un error grave. ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos controlarlo todo y realmente no nos damos cuenta de que es incontrolable. Lo que hacemos es intentamos con la mejor de las intenciones formarnos para sacar tu proyecto lo mejor posible, con la mejor estrategia, etcétera, y te pones a consumir cursos, ya sea gratuitos, de pago, a seguir gente y al final no lanzas nunca. Esto es como
como le pasó a un amigo mío que quería estudiar inglés para irse al extranjero y estuvo 3 años medio formándose para dar el salto. Y el salto lo dio cuando nosotros nos volvimos de Inglaterra a España. Cuando él se vio que esa ayuda que iba a tener en Inglaterra, esa lanzadera que éramos nosotros, porque lo podíamos alojar en casa y tal, no iba a estar, entonces se dio prisa. Pero claro, ahora está genial, lleva 5 años, pero es que podía llevar 8 años realmente, porque se pasó perdiendo un poco el tiempo, entre comillas, 3 años. Momento perfecto no hay, entonces tienes que lanzarte y en base a esos golpes que te vas a llevar, que no van a ser determinantes, ir aprendiendo. Entonces yo me hubiera lanzado antes, quizás. Uh-huh. Vale, sí, la verdad que siempre estamos con ese bloqueo, ¿no? De la parálisis por análisis y mil cosas más que nos hacen frenarnos y al final no empezamos ciertas cosas que son claves, ¿no? Te voy a hacer 2 preguntas ahora que son, creo que interesantes, que es la primera, ¿cuál es la clave para poder vivir de un negocio online? ¿Cuál es la clave para ti? ¿Y cuál es la cifra de facturación en tu negocio o cuál fue la última cifra que alcanzaste? Pero si te parece, pasamos a la parte premium de este vídeo para la gente de la membresía de Alternatribu. Para los que no sepan qué es Alternatribu, pues en alternatribu.com tienen toda la información, pero básicamente es un curso que es el curso ABC del emprendimiento, donde pues te hablamos de estrategia, de cómo montar tu web, de redes, de copywriting, en definitiva la base para montar un negocio, para empezar a montar un negocio, ¿no? Para dar esos primeros pasitos. Y luego además una comunidad que somos prácticamente ya casi 300 personas, porque al final emprender, como siempre decimos, pues está muy bien, ¿no? Pero es algo bastante solitario, sobre todo cuando es algo online, y hacerlo siempre acompañado de gente que está haciendo lo mismo que tú o que está en la misma onda, pues ayuda bastante, ¿no? Entonces, para los que estén interesados, pues alternatribu.com, y todas estas entrevistas, la parte premium también está ahí dentro. Así que nada, Pedro, vamos a la parte premium. Nos vemos ahora. Vale.